Señoras y señores, de pie por favor, la Corte. Muy buenos días a todas y todos. Se declara abierta esta audiencia pública sobre fondo y eventuales reparaciones y costas en el caso Cocmax y otros versus Guatemala. El propósito de esta audiencia pública es escuchar las declaraciones de dos presuntas víctimas propuestas por sus representantes. Asimismo, se escucharán los alegatos orales finales de las partes y las observaciones finales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el fondo y eventuales reparaciones y costas en el presente caso. Antes de iniciar, doy la más cordial bienvenida a la representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la señora Selene Soto Rodríguez. Bienvenida. También damos la más cordial bienvenida a la delegación de los representantes de las presuntas víctimas, los señores y la señora Efraín Grave Morente, representante de la comunidad Aurora 8 de octubre, Maynor Estuardo Alvarado Galeano, abogado del caso, y Carla Lorena Campos Flores, abogada del caso. De igual manera, doy la más cordial bienvenida a la representación del ilustre Estado de la República de Guatemala, el señor y las señoras Felipe Sánchez González, director ejecutivo de la Comisión Presidencial, coordinadora de la política del Ejecutivo en materia de derechos humanos, COPREDE, Lourdes Wolfork Contreras, directora de seguimiento de casos internacionales en materia de derechos humanos de COPREDE, y Blanca Mariola Castañeda López, agente fiscal del Ministerio Público. También agradecemos la presencia del señor embajador Juan Carlos Orellana Juárez, embajador de Guatemala en Costa Rica. Paso la palabra a la señora secretaria adjunta para que haga las precisiones pertinentes. Adelante, secretaria. Gracias, presidente. Los fotógrafos tienen 3 minutos para realizar sus tomas, después de las cuales deberán retirarse del estrado, pero podrán permanecer en la sala. Asimismo, informa a los asistentes a esta audiencia que el uso de teléfonos celulares está prohibido, por lo cual se les solicita apagar estos dispositivos. De conformidad con el artículo 51 del reglamento, la Corte escuchará inicialmente a la Comisión Interamericana, que hará una breve presentación del caso y expondrá los fundamentos de su presentación ante el tribunal, así como cualquier asunto que considere relevante para su resolución. Posteriormente, el tribunal escuchará 2 declaraciones. Los representantes de las presuntas víctimas y el Estado podrán interrogar a los declarantes en los tiempos y orden previamente acordados. Posteriormente, los representantes y el Estado podrán presentar sus alegatos finales orales sobre el fondo y eventuales reparaciones y costas. Finalmente, la Comisión presentará sus observaciones finales. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Daré ahora la palabra a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Solicito a la abogada Selene Soto Rodríguez que proceda con la presentación. Gracias, señor presidente. Un saludo a la honorable Corte, a la representación de las víctimas, la representación del Estado y demás personas asistentes. Por delegación y en representación de la Comisión Interamericana voy a realizar la presentación.
Honorable Corte, el presente caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala por la masacre perpetrada por miembros de la Fuerza Armada el 5 de octubre de 1995 en contra de la comunidad Aurora 8 de octubre en el departamento de Alta Verapaz. En los hechos, 11 personas de la comunidad fallecieron, incluyendo 2 niños y una niña, y otras 29 personas resultaron heridas, de las cuales 3 fallecieron posteriormente debido a las heridas causadas. Esta honorable Corte ha conocido diversos casos relacionados con el contexto del conflicto armado en Guatemala y las masacres cometidas en contra de comunidades indígenas, así como la discriminación étnica que motivó gran parte de la violencia cometida en dicho contexto. El presente caso se relaciona con la persistencia de dicha discriminación en contra de las comunidades indígenas en la época del posconflicto, y en particular la situación de los grupos que luego de haber sido desplazados forzadamente decidieron retornar a sus comunidades esperando una protección efectiva por parte del Estado de conformidad con diversos compromisos que se habían asumido para la época. Precisamente el día en que la masacre tuvo lugar, la comunidad Aurora 8 de octubre celebraba 1 año de haber retornado al lugar de donde la violencia les había obligado a huir. La masacre perpetrada por las Fuerzas Armadas en contra de las víctimas fue una clara expresión de cómo la discriminación étnica en contra del pueblo maya seguía profundamente arraigada en la fuerza pública, lo que motivó que una situación de tensión con la comunidad implicara que de manera automática las autoridades reaccionaran con un uso completamente innecesario y desproporcionado de la fuerza contra personas desarmadas sobre quienes seguía pesando el estigma de ser subversivos y consecuentemente peligrosos. Estas consideraciones se relacionan igualmente con la cuestión de orden público interamericano que identificó la Comisión en su nota de remisión, en cuanto a los efectos del genocidio en contra del pueblo maya durante el conflicto armado, así como la continuidad de la discriminación étnica subyacente a dicha situación. El caso también se relaciona con el incumplimiento, en su momento, por parte del Estado con su obligación de investigar de manera independiente e imparcial estos hechos. La Comisión también determinó que si bien las autoridades de Guatemala condenaron a 14 miembros de las Fuerzas Armadas por los hechos referidos, a lo largo del proceso que llevó a esta conclusión se configuraron deficiencias e irregularidades que constituyeron igualmente violaciones a los derechos a las garantías y protección judicial que se consumaron antes de dicho resultado. Sin perjuicio de ello, tomando en cuenta que al momento de la emisión del informe de admisibilidad y fondo, dichas condenas ya estaban en firme, la Comisión decidió concentrar sus recomendaciones en las medidas de reparación integral y no repetición. Otro aspecto que la Comisión considera importante que la Honorable Corte tenga en cuenta a lo largo de esta audiencia es el incumplimiento del Estado con su obligación de remover los obstáculos generados por las amenazas y hostigamientos en contra de diversos actores en el proceso, incluyendo a víctimas, sobrevivientes y sus familiares. Es así que la situación de seguridad de estas personas se vio afectada por su reclamo de justicia ante las autoridades guatemaltecas, lo que es importante que sea valorado en el marco de esta audiencia. El informe de admisibilidad y fondo 2816 fue notificado al Estado el 21 de junio de 2016, otorgándole 2 meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El Estado de Guatemala solo presentó un escrito mediante el cual informó sobre acercamientos con los peticionarios y una visita a la comunidad. No obstante, el Estado no presentó información sobre el cumplimiento de las recomendaciones ni solicitó la suspensión del plazo previsto en el artículo 51 de la Convención Americana conforme a los requisitos reglamentarios. En vista de esto, la Comisión Interamericana decidió someter el caso a la jurisdicción de esta honorable Corte sobre la totalidad de los hechos y violaciones establecidas en su informe de admisibilidad y fondo. A lo largo del trámite ante la CIDH, el Estado de Guatemala manifestó en distintas oportunidades su voluntad de llegar a un acuerdo de solución amistosa, procedimiento que en efecto fue activado durante varios años. No obstante, un aspecto que ha sido reiterado por los representantes y las víctimas del presente caso es la omisión del Estado en presentar propuestas concretas de reparación integral que atiendan el alcance del daño individual, comunitario y cultural causado con la masacre. En ese sentido, parte central del debate de este caso ante la Honorable Corte se relaciona con dicha reparación, la cual no se satisface únicamente con las condenas. Esto incluye las medidas de compensación, rehabilitación, satisfacción y no repetición. La Comisión profundizará sobre estos aspectos en sus observaciones finales. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a la representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Solicito a la señora secretaria llamar
al primer declarante tomar sus datos y realizar las prevenciones pertinentes. Gracias, presidente. Tomás Grave Morente. Buenos días. Puede tomar asiento. Le solicito manifestar ante la Corte su nombre, nacionalidad y lugar de residencia. Gracias. Yo me llamo Tomás Grave Morente. Vivo actualmente soy maestro de educación. Vivo actualmente en Comunidad Aurora 8 de Octubre, Chiseca, Alta Verapaz, Guatemala, Centroamérica. Gracias. El declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulen. Se le informa que usted fue citado por la Corte para declarar sobre las alegadas condiciones previas al hecho mismo y la vida después de la masacre. Se le informa que de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los estados no pueden enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a los representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares por causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Daré ahora la palabra a los representantes de las presuntas víctimas para que procedan con el interrogatorio. Solicito a los representantes que indiquen a la Corte el nombre de la persona que hará el interrogatorio y proceder con él. Buenos días, señor presidente. Buenos días a la honorable Corte, a los representantes de nuestro Estado de Guatemala, a la honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Maynor Alvarado, abogado representante de las víctimas. Yo seré quien dirija las preguntas al declarante. Tomás, buenos días. Quisiera que en este momento usted pudiera informarle a la Corte, dentro del expediente ahora que ustedes tuvieron que salir de Guatemala buscando refugio en México. Quisiera que le informara a la Corte por qué es que ustedes se fueron de Guatemala hacia México. Gracias. Nosotros nos fuimos a México porque en la aldea, en el lugar donde estamos viviendo, empezaron a matar a la gente. ¿De qué manera? Estaban sacando de noche. Los llevaban en la noche, golpeando y hasta matarlo. Eso fue el motivo que nosotros nos fuimos para México, porque no queríamos morir. Antes de buscar refugio en México, ¿dónde vivían ustedes? Nosotros vivíamos en una aldea que se llamaba San José la 20, Ixcán, Playa Grande y Guatemala, Centroamérica. La comunidad 8 de octubre, donde usted reside actualmente, es una comunidad integrada por personas retornadas. ¿Cómo son las personas que integran la comunidad en este momento, la comunidad Aurora 8 de octubre? Son personas pobres, personas mayas, que vinieron de otros lugares, de otras aldeas, que lo mismo, estuvieron corriendo, refugiándose, porque también empezaron a matar a la gente. Las personas de la comunidad Aurora 8 de octubre ¿tenían alguna relación con el ejército de Guatemala? No, son puramente gente campesina que se dedican todos los días en la agricultura, en el campo. ¿Puede usted informarle a la honorable Corte cómo fue que usted vivió
los momentos en que se dio el evento trágico de la masacre el día 5 de octubre de 1995. Bien, con mucho gusto. Yo estaba ese día 5 de octubre de 1995, estaba trabajando, laborando como maestro en unas galeras. ¿Por qué galeras? Porque la comunidad apenas había llegado en ese lugar. Entonces no había escuelas, sino que unas galeras. Ahí estábamos trabajando varios maestros. Había muchos alumnos, como alrededor de 600 alumnos. Los alumnos en hora de recreo, de receso, no tienen otro lugar más que salir del salón al patio a jugar, otros ahí cerquitas, y otros pues se van un poco más lejitos. Y cuando uno de mis alumnos llega corriendo y me dice, maestro, yo vi a los soldados en el monte. Estaban unos parados y otros tirados. Entonces yo dije, no puede ser, no te creo, no lo creo. Pero en eso que estaba yo diciendo, cuando llegan otros con la misma información, entonces yo ya le puse asunto. Pensé yo y dije, me voy a acercar a la dirección de la escuela con el director para avisarle de que hay esta información. Yo llegué a la dirección y le informé que hay esta información, a ver qué tanto es cierto. Y el director tomó la decisión de llamar al personal docente para informarnos de todo lo que estaba pasando, y sí fue afirmativo, que sí había presencia militar de soldados. Y él ordenó a todos los maestros y él propiamente avisó a los alumnos que en el momento de regresar a la casa, que todos se fueran directo a la casa, que no se quedaban por ahí jugando, pajareando, viendo aves ahí de la selva, sino que se va en directo. Entonces, eso hicieron los alumnos, regresaron todos al mismo momento. Yo, con mi mochila, regresé a la casa, ya más deprisa, ya con más preocupación. Y bueno, para llegar más rápido, había un caminito para llegar más rápido a mi casa. Yo ahí me vine y cuando me voy dando cuenta que sí había personas que habían pasado. El monte estaba doblado, el monte estaba así, alguien como que lo había pisoteado. Dije yo entre mí, sí, pues es cierto, aquí pasaron. Y yo con más miedo, con más prisa, me fui y llegué en la casa. Ahí estaba mi esposa y yo le dije, yo ya vine, esposa, ya vine. Qué bien, me dijo. Y luego yo puse la mochila donde yo pongo siempre y mi esposa me dijo, fíjate que aquí acaban de pasar varios soldados en la calle. Y yo me quedé espantado y yo le dije, ¿y para dónde se fueron? Para el centro. Centro le llamaban, o le llamamos nosotros, al lugar donde va la gente a pasear, a comprar. Y bueno, yo rápidamente pensé y me llevé mi cámara que yo tenía ahí disponible y me fui corriendo, pasé frente a la casa de mi papá y ahí estaba mi mamá y me dijo, ¿para dónde vas? Voy al centro, voy a ver a los soldados porque están en el centro, dicen. Ah, bueno, me dijo, ya luego voy yo. Y yo me fui corriendo, buscando el centro. Cuando voy llegando, ahí estaban los soldados, unos tapados de la cara, con sus armas, listos como para disparar. Entonces, yo empecé a pensar de que estos soldados que buscan acá, porque es una comunidad, son personas retornadas que acaban de llegar, en la cual el gobierno y las comisiones permanentes han firmado unos acuerdos en donde unos decía de que presencia militar
en áreas con población, con personas retornadas, está prohibido. Entonces yo pensé, para tener evidencia que sí ellos llegaron, entonces tomé las fotos, porque en otras comunidades retornadas han entrado igual soldados y ellos dicen no, saber quiénes son, saber que no somos nosotros. Entonces yo pensé que para tener evidencias claras yo tomé las fotos. Yo miraba a un soldado, me quedaba viendo así muy serio, muy fuerte, y bueno, ahí empecé a tomar las fotos. Cuando en eso entonces escuché una voz, fuego, y empezó el disparo, pa. Yo pensé que solo estaban disparando al aire, como lo han hecho en varias ocasiones en otras áreas retornadas, que si no, cuando voy viendo, caen las personas, gritan las personas, corren las personas. Y yo dije entre mí, Dios mío, ¿qué voy a hacer? No me quedó otro que la cámara que yo tenía, puse la cinta en la puño de mis manos para que no se me quedara tirado. Y se paró un soldado directo hacia mí, disparándome. Pero gracias a Dios, le doy gracias a Dios, a un bordo no me mató. Pero en eso que iba corriendo, y sí me alcanzó un balazo. Con el debido respeto que a ustedes se les merece, aquí les puedo enseñar el balazo que tengo aquí en el brazo. Entonces, cuando sentí, me estaba cayendo la sangre, fuerte, roja, dije entre mí, esto casi me mató. Y seguí corriendo. Cuando yo sentí que ya estaba lejos y me paré, y escuchando, ya no estaban disparando. Yo regresé nuevamente al lugar, cuando voy viendo personas tiradas, muertas, personas quejándose, con heridas, sangrando. Dije entre mí, esto ya mataron, ¿qué voy a hacer? Me entró miedo demasiado y dije, voy a buscar quién de mis familiares voy a ver. Cuando voy viendo, mi mamá, que en paz descanse, ahorita lo voy a mencionar, ella estaba tirado, estaba quejándose, estaba llorando y me estaba llamando. Yo fui con ella y todavía pude ver que a ella le dieron 2 balazos aquí en el pecho, estaba sangrando, y todavía me dijo, mijo, cuídate, yo ya no voy a aguantar. Y empezó a despedirse, ya con señas de morir. Yo lo que hice, me quité la playera y lo puse en la cara, porque se veía mal, le puse en la cara, bueno. Yo así con miedo, con más miedo, me perdí, quería correr, no podía. Entonces, al fin agarré fuerza y me acordé de mi familia, de mi esposa que se quedaron en la casa. Dije, voy a ir a ver, porque estaban disparando entre las casas a cualquier persona, a cualquier niño que encuentren allí. Yo pensé, lo mataron a mi esposa. Fui corriendo, en eso llegué en la casa, ya no estaba mi esposa, mis hijos ya no estaban. Híjole, ¿dónde se fueron? Empecé a buscar que si en una casa que está dentro del lote mismo, ahí estaban escondidos, ahí en un rincón. Entonces dije entre mí, gracias a Dios aquí está mi familia. Este es mi testimonio que puedo yo expresar ante ustedes. Quiero aprovechar que esto es el hecho que hicieron el ejército de Guatemala hacia una comunidad muy, muy pobre. Y quiero aprovechar también al honorable Corte en este momento, en nombre de mis compañeros víctimas que están escuchando, que me están viendo. En nombre de ellos les quiero dejar una invitación a que vayan, a que visiten a las personas víctimas, porque ellos están sufriendo, ellos están al tanto ahorita, porque ellos quieren de que realmente se haga algo por este gran hecho que se sucedió en ese lugar. Muchísimas gracias. Gracias, Tomás. ¿Podría usted indicarle a la honorable Corte si existía alguna relación de los miembros de la comunidad con la denominada guerrilla en aquel momento? No, negativo. Como dije hace rato, la gente es puramente campesina, se dedican a labrar la tierra, siembra de maíz y otros productos. ¿Puede usted informarle a la Corte
¿cómo afectó la muerte de su señora madre a usted y a su familia? Muchísimo, muchísimo. Y lo sigo sufriendo, lo seguimos sufriendo. Mi madre que se murió dejó mis dos hermanitas tan pequeñas. Ellas por sus propias cuentas están creciendo, con mucho sacrificio, con muchos problemas. El vacío que dejó mi mamá nunca lo estamos olvidando. Y más por mi padre. Mi padre está muy triste, está todo así como una persona que no sabe si existe o no existe. Está muy triste y sigue dolido actualmente. En materia de atención psicológica, ¿puedo informarle a la Corte si el Estado de Guatemala les ha brindado algún tipo de apoyo? Negativo, no hay nada. Solo han sido promesas, pero nunca. Apoyo psicológico no hay nada. Usted relaciona que es profesor de la comunidad desde hace mucho tiempo. ¿Puede usted indicarle a la Honorable Corte cómo cree usted que afectó el evento de la masacre del 5 de octubre de 1995 a la comunidad y en su desarrollo, en su entorno general? Como ya hice mención, esta masacre afectó demasiado. A nivel comunitario, las personas campesinas tuvieron problema para ir en sus parcelas, tenían miedo porque de repente en el camino salían alguien a matarlos. Y como es el primer aniversario, ya la fiesta ya no se realizó como se estaba programando, sino que ahí quedó sin ninguna actividad. La gente tuvo mucho miedo, los niños, las señoras. Esto se vio claramente de que esta masacre sí afectó mucho. Incluso hubo personas que se enfermaron de nervios, se enfermaron de problemas mentales porque se quedaron con ese trauma en la mente de que sí tenían miedo. Dentro del proceso que se ha seguido en el sistema interamericano y en la Comisión Interamericana especialmente, se llevó adelante un diálogo sobre una posible solución amistosa. Algunos funcionarios del gobierno del Estado de Guatemala se presentaron a la comunidad en este proceso. Bien, hubo un representante del gobierno que llegó a ofrecer una solución de una manera viable, pero solo llegó a ofrecer y nunca más cumplió lo que él llegó a prometer. Hasta el momento no tenemos nada así en concreto. También dentro del expediente presentado se relaciona a un proceso penal a nivel nacional. ¿Puede usted informarle a la Corte si usted está satisfecho con ese proceso penal que se ventiló a nivel nacional en Guatemala? En lo personal no me siento satisfecho. Más que todo me siento con miedo, porque en lo penal hubo una sentencia viciado, una sentencia no justa, como dice la ley. Y para el colmo, andan varios soldados prófugos, sueltos. Y eso a mí me da mucho miedo, a mi familia, a mis hermanas, a mi padre y a la comunidad misma en todo en general. Estas personas, en cualquier momento, ellos llegan y nos pueden matar nuevamente. Por lo tanto, yo pido aquí a la Corte a que se tome carta en el asunto, porque estas personas andan libres, andan burlando de la justicia. Señor Tomás Grave Morente, después de esta audiencia, ¿usted qué espera de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos?
En lo personal, yo espero que la honorable Corte en este momento nos apoye, nos dé una solución viable y al mismo tiempo esperamos, como mis compañeros que están viendo en este momento, una solución lo más antes posible. Porque hay varios de las víctimas se están muriendo por enfermedad, por vejez, por invalidez, por causa de esta masacre. Y necesitamos de que realmente la Corte nos apoye. Porque los que murieron son personas humildes, campesinos, no son ni otra clase de gente, malos, no. Entonces, sí tenemos ese derecho de que nos den un apoyo así lo más antes posible. Y que la Corte también nos tome en cuenta una reparación integral realmente que nos merece a las víctimas principalmente, a la comunidad que también salió afectada. Muchas gracias, Tomás. Gracias, señor presidente. Ese es el interrogatorio de esta representación. Muchas gracias a la señora y al señor representante de las presuntas víctimas. Corresponde, y al señor declarante también muchas gracias. Ahora corresponde el interrogatorio a la representación del ilustre Estado de Guatemala. Favor de indicar la persona que hará el interrogatorio. Adelante. Muchas gracias, honorable presidente, honorable Corte. El interrogatorio lo realizará a mi persona, Felipe Sánchez González, director ejecutivo de la COPRED. Buenos días, don Tomás. Le realizaré una serie de preguntas y espero que me las pueda contestar de manera clara, y si tiene alguna duda, pues con mucho gusto la replantearemos. En su declaración usted manifiesta que acaba de realizar que se fueron a México porque mataban gente. ¿Nos puede explicar quiénes mataban gente, don Tomás? Son personas que todos sabemos que se llaman soldados. Son ellos las que mataban las personas, sacaban de sus casas forzadamente y los llevaban a los destacamentos para terminarlos ahí totalmente por su vida. Ok. Usted manifiesta también que al momento de usted llegar a su casa, su señora esposa le manifestó de que había visto a los soldados. ¿A cuánta distancia está su casa del centro? Aproximadamente 300 metros. En el entorno de su casa, de su vivienda, ¿existían más vecinos, más casas de habitación? Es afirmativo, hay casas. ¿Cuántas personas aproximadamente vivían cerca de su vivienda? Lo que pasa, la comunidad está lotificada. En cada fila que puedo decir, existen lotes, así, uno tras otro, así en fila, y bueno, hay muchas casas, ¿no? Y así está la calle y enfrente hay más casas, entonces están por módulos. Frente a su casa hay otra vivienda, hay una calle por medio, es lo que trata de explicar. Afirmativo. Quiere decir que los soldados, cuando los vio su señora esposa, pasaron en medio. En la de calle. Ok. Usted manifiesta también que al momento de irse al centro, vio una cantidad de soldados. ¿Puede decirnos aproximadamente cuántos eran? Como 24. De esos, ¿recuerda usted cuántos aproximadamente tenían el rostro tapado? Como unas 6. Y de esos, ¿cuántos aproximadamente estaban apuntando? Mira,
todos los soldados estaban listos, como que alguien llegaba en contra de ellos con sus armas listos para disparar. ¿Puede explicarnos de qué manera? Así, miren, apuntando a la gente, ¿dónde pie. están? No, de pie estaban ellos. Lógico. Ok. ¿Conserva fotografías de lo sucedido? Las fotografías fue entregado al Ministerio Público en su momento. ¿Tiene usted conocimiento que si dentro de la comunidad el Estado de Guatemala ha apoyado en alguna manera con restitución material? No, definitivamente no hay nada. ¿Tiene conocimiento usted si el Estado de Guatemala ha hecho algún tipo de resarcimiento económico a personas de la comunidad? No, en esta masacre no hay nada. Solo ha sido ofrecimiento y nunca. ¿Tiene usted conocimiento si el Estado de Guatemala ha hecho proyectos de dignificación? No hay nada. ¿Tiene usted conocimiento si el Estado de Guatemala en algún momento ha apoyado con atención a conmemoraciones? No, la propia comunidad se organiza para celebrar sus conmemoraciones. ¿Tiene usted conocimiento si el Programa Nacional de Resarcimiento en algún momento los ha apoyado? En otros lugares sí, pero menos ahí en la comunidad. ¿Tiene usted conocimiento si se condenó a alguna persona por este hecho? A los soldados sí fueron condenados. Usted ha manifestado que teme por su vida, obviamente también por los de la comunidad, específicamente porque hay soldados prófugos. ¿Ha visto alguno de estos soldados prófugos? Quiero ser sincero, ahí dentro de la comunidad no han llegado, pero ha habido informaciones que algunos soldados que andan sueltos ya están cerca ahí por de la comunidad, que son los que están sueltos, andan prófugos. Entonces, por eso es de que sí se siente el miedo. Cuando usted dice que se ha informado, ¿puede decirnos por quién? ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Puede decirnos quién les ha informado a ustedes que hay soldados prófugos cerca de la comunidad? Son personas específicamente familiares que llegan ahí y empiezan a informar esta información. ¿Se ha presentado alguna denuncia al respecto en el Ministerio Público? Hasta el momento, el Ministerio Público tiene la denuncia de estos que andan prófugos. Denuncias recientes. Sí. ¿Recuerda usted el idioma que hablaban los soldados? ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Recuerda el idioma que hablaban los soldados? Es que ahí en ese momento ellos no hablaron, estaban así, todo en silencio. Don Tomás, ¿puede indicarnos a qué etnia pertenece? Yo soy quiché, ¿Cuál es su idioma materno? quiché. ¿Puede relatarnos cómo ha sido la vida de la comunidad después de los hechos y hasta el día de hoy? Yo ya hice mención que la comunidad después de la masacre quedó lastimada. La gente tenía miedo de ir a sus parcelas. Incluso ahora todavía hay personas, a pesar de los años que ha pasado, las personas siempre van con miedo a la parcela. Porque el lugar ahí donde nosotros vivimos es pura selva, pura montaña cerrada y que sí da miedo de que se van a sus parcelas. Y por lo tanto la comunidad ahorita todavía está con esa mente de lo que pasó el 5 de octubre. Entonces sí, la comunidad está muy lastimada y muy resentida y triste de todo lo que pasó.
¿Tiene usted conocimiento que si al momento de ingresar los soldados a la comunidad o al centro fueron recibidos o atendidos por miembros de la propia comunidad? No, ahí nadie lo estaba esperando, nadie lo invitó. Claramente que era el aniversario, pero no tenía lógica que a los soldados se les invita a una fiesta, porque a sabiendo de que son ellos que nos hicieron daño para ir ahí en el refugio y luego invitarlos a una fiesta, no tiene lógica. Nadie. Lo único que estaban ahí son los niños que regresaron de la escuela. Los niños son curiosos y eso pasó en ese momento y ellos son los que estaban ahí. Había unas personas que estaban en faena, trabajando, arreglando la galera donde se va a celebrar la fiesta. Son los únicos que hay. Pero ya cuando escucharon de que había presencia de soldados, lógicamente la gente se fue acercando, fue a ver qué es lo que pasaba. ¿Puede indicarnos qué se encontraban celebrando ese día, don Tomás? Ese día se estaba preparando el lugar donde se va a hacer la fiesta, la galera. Estaban poniendo láminas en la galera para que cuando venga la lluvia no se moje la gente, y es cuando los señores esos estaban arreglando eso. ¿Y cómo es este tipo de celebración? Se hacen actividades socioculturales de escuelas con los niños y de las organizaciones que existen dentro de la comunidad. Ahí todos se involucran para celebrar a lo grande con marimba pura, sones, y los señores bailan y bueno, ahí todos de fiesta. ¿Puede, por favor, indicarnos cuál fue su sentimiento al momento de saber que habían soldados cerca de la población? Lo único que yo sentí es que, ¿cómo es posible que entran soldados en nuestra comunidad? Entonces, rápidamente yo sentí algo de miedo, porque realmente ahí solo viven personas civiles, personas honorables. Y entonces yo sentí un poco de tristeza y de miedo, porque si no, entonces yo pensé que sí iba a pasar algo, porque realmente ahí la gente son humildes, son pobres. ¿Considera usted que ese mismo sentimiento lo tenían los demás pobladores? Eso considero yo de que ya es cada persona que estaba en ese momento, al menos yo lo sentí, lo que yo sentí propiamente. No más preguntas. Muchas gracias, señor agente del Estado. Muchas gracias al declarante. Corresponde ahora, y si así lo desean los integrantes de este tribunal, realizar preguntas. Juez Patricio Pazmiño Freire. Muchas gracias, señor presidente. Adelante. Al declarante, muchas gracias por comparecer y asistir. Bien. La propiedad que usted tenía y su comunidad, ¿estaba debidamente legalizada? ¿Tenían escrituras antes de que pasen los hechos? Sí, ahí cada uno tiene su título de propiedad. Individual. Individual. No es título comunitario. No. ¿Y qué pasó sobre esas propiedades después de los hechos o hasta ahora? ¿No ha tenido ninguna afectación? ¿No ha cambiado esa situación? Hasta el momento, ahí está bien, cada quien tiene su título, su escritura. Perfecto. Cuando ustedes denunciaron, conforme declaró, que tienen alguna información de soldados que están prófugos, ¿ustedes presentaron alguna denuncia específica a la Fiscalía o a la autoridad sobre esa presencia de estas personas? Bien, porque como ya hice mención, el ministerio conoce de estas personas que andan prófugos y ellos nos informaron y sabemos nosotros de que tienen la orden de captura vigente. Pero no los capturan. No lo han capturado, no lo han encontrado.
Y hasta la fecha de hoy, ¿cómo han sido amenazados ustedes? Usted, su familia, el resto de miembros, ¿cómo han sido presionados? Hasta el momento, lo que existe ahora es el miedo. Como dije, hay soldados sueltos. Lo que nos entra en la mente es de que pueden llegar ellos fácilmente allá en la comunidad y nos pueden hacer daño otra vez. Entonces, este es el miedo grande que especialmente yo, mis padres, mis hijos y la comunidad en general, eso tienen, porque en cualquier momento ellos pueden llegar. Muchas gracias. Muchas gracias, juez Patricio Pazmiño. Pregunto al juez Raúl Zaffaroni. Jueza Elizabeth Odio Benito. Sí, presidente, muchas gracias. Buenos días, don Tomás. Buenos días. Y muchas gracias por venir ante esta corte a darnos información sobre lo que ocurrió el 5 de octubre de 1995. Cuéntenos un poquito, don Tomás, ¿cómo habían llegado ustedes ahí, a ese sitio? ¿Cuántas personas, cuántas familias vivían ahí el 5 de octubre y cuántas viven ahora? Datos exactos por el tiempo, por los años que han pasado. Puedo mencionar de que las familias que estaban desde aquel entonces, del 95, son alrededor, ya claro de que tantos años, ya no me acuerdo, pero son como alrededor de 190 familias. Y lo actual, hay alrededor de 500 familias. ¿Esa finca Chamán era una finca del Estado? No, era una finca particular. ¿Y cómo llegaron ustedes a adquirir el título de propiedad de sus parcelas? Cuando se hizo el negocio, cuando ya vimos que ya es de nosotros, entonces se hizo los trámites a través de abogados para que ellos hagan el trámite a donde corresponde para que nos den los títulos de propiedad. Sí, muy bien, muchas gracias. ¿Pero ustedes pagaron o pagó el gobierno? No, cada quien pagó su escritura. Cada quien pagó su escritura, pero la tierra, también. ustedes compraron la Sí, finca. también. ¿Quién los llevó ahí, don Tomás? ¿El gobierno los llevó ahí? ¿Ustedes escogieron ir ahí? No, la gente escogió. Cuando usted nos contó que habían visto soldados en el monte, ¿podría precisarnos un poquito más? ¿Ese monte qué es? ¿A dónde está en relación con las casas, con la comunidad? ¿Qué es el monte? ¿En la escuela? No. Usted nos dijo que le avisaron que había soldados en el monte. ¿Qué es el monte? Son plantas pequeñas, grandes, muy cerrado, porque los niños son muy inquietos. Uno les puede decir, mira, no vayan al monte, no vayan al... ¿Cuál otro término? Que allá nosotros le decimos monte. Sí. Son plantas. Y entonces los niños se van a pasear, a buscar hojitas, flores, así. Entonces, a eso es donde estaban ahí, cerca de la escuela. Y luego salieron de ahí y se fueron al centro del pueblo, los soldados. Los soldados, sí. Los soldados, sí. Creo que no anoté bien. Entonces, ahora hay más familias de las que había el 5 de octubre del 95. Sí, señora jueza. Quiere decir que han seguido llegando gentes No. a vivir ahí con ustedes. Lo que pasa es que como son familias, yo ya dije como 200 a 190 familias, hay hijos de esos, se están casando y ya van teniendo familias. Y se van quedando ahí. Y se van quedando ahí, correcto. Gracias, don Tomás. Don Tomás, usted en la declaración que dio en un video dijo que
usted sabía que había acuerdos que prohibían la presencia de soldados en la comunidad. ¿Cómo conoció usted esa prohibición? Mira, todas las personas fueron al refugio, a México. Para poder regresar, hubo un negocio, ¿cómo puedo decir? Acuerdos que la gente antes de venir tenían que tener garantía para que no los vuelvan a matar y todo eso. Entonces ahí se integró el gobierno y las comisiones permanentes que son representantes de la gente que estaban refugiados. Entonces sí, ahí se logró de que el gobierno firmó de que sí existe garantía para hacer el retorno masivo. Si le entiendo bien, don Tomás, entonces ustedes más o menos aceptaron volver con la condición de que no se metieran más con ustedes y los dejaran tranquilos y no hubiera soldados. Afirmativo, porque en uno de los puntos dice que estaba prohibido. Don Tomás, además del ruido de los disparos ese día de los hechos, ¿usted escuchó algún otro ruido? Sí, un ruido así, ¡boom! ¿Qué será eso? Entonces yo me quedé viendo, sí, la gente se alborotó más. Como si hubiera explotado algo. Sí, afirmativo. Además de su madre, que lamentablemente murió como resultado de los disparos, usted dijo en su declaración también, en el video, que un hermano suyo, Efraín, resultó herido y que casi se murió. Afirmativo. Afirmativo, aquí le dieron un balazo en el estómago, entró de un lado, salió al otro lado. A él lo llevaron al hospital, casi moría porque aquí él tiene una gran cicatriz ahorita que da pena ver y por milagro de Dios está vivo. ¿A qué hospital los llevaron, don? En la en el San Juan de Dios, en Guatemala. En Ciudad Guatemala. Ciudad Guatemala. Entonces los heridos los trasladaron a Ciudad Guatemala. Los heridos, sí, los ¿Quién graves. ¿Quién los trasladó, don Tomás? Minúa, Ajá, Minúa. Minúa. Muy bien. ¿Y los que no trasladaron quedaron heridos ahí como usted? ¿O usted también lo llevaron? No, ahí como había una organización, Médicos del Mundo de España se llamaba, ellos tenían todo el medicamento como para atender como el caso mío. Ajá. Entonces ahí me atendieron. ¿Usted sabe, don Tomás, si se ha hecho alguna solicitud al gobierno de que les indemnicen por los hechos, por los daños causados? Bien, a través de nuestros abogados que están presentes, ellos en su expediente tienen una solicitud que yo no tengo los datos presentes, pero yo creo que en el expediente ahí está todo, si hubiera alguna duda en relación a eso. Pero no han recibido ninguna indemnización. No, hasta el momento nada, solamente ha sido promesas, solo han dicho que sí les interesa, pero nunca. Muchísimas gracias, don Tomás, por Un gusto. por toda esta información. No tengo más preguntas, presidente. Muchas gracias, jueza Elizabeth Odio Benito. Juez Humberto Antonio Sierra Porto, desea formular. Muchas gracias. Juez Roberto Caldas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Juez vicepresidente Eduardo Villagrossi. Muchas gracias. Don Tomás. Lo escucho. ¿Por qué ocurrieron los hechos del 5 de octubre de 1995? ¿Por qué cree que se haya dado? ¿Cuáles fueron las razones? Señor juez, es una pregunta un poco costosa de responder, porque como yo dije, todos nosotros éramos víctimas, por eso nos fuimos al refugio y regresamos
al lugar donde pasó eso, considero yo de que había algo de parte de los soldados, como que algo contra nosotros, pero realmente nosotros no debemos nada. Somos humildes campesinos, las personas que estaban ahí trabajan la tierra, personas honorables. Y bueno, pobres sí, pienso de que había como algo que a esta gente hay que terminarlo. Y por lo tanto, lo hicieron, pero matando 11 personas y 27 heridos. Entonces yo considero de que eso es algo que de plano ya lo tenían programado. Porque ellos decían, la comunidad nos invitó a la fiesta. Eso sí es verdad, que se invita para la fiesta, pero aldeas civiles, personas civiles, se les da una invitación en donde se dice, miren, les invitamos al fútbol, al voleibol, al baile, pero se les daba un documento, pero nosotros nunca, y yo estoy seguro que nunca dieron una invitación a estas personas. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo, la gente sabe que por eso se fueron al refugio. Y no tiene lógica entonces que ahora, después de regresar al lugar, se le invita a las personas, a estos soldados. No, así que esto estaba ya directamente, ya con la decisión de ir a matar. Y mucho más también, la aldea tiene su entrada principal, su carretera, y ellos no entraron por la carretera. Se desviaron, se fueron por la orilla de la montaña, a la orilla de la montaña. Yo pensaba, cuando yo regresé de mi casa, yo pensaba de que se fueron por la carretera. No, se fueron por la orilla, a la montaña, donde yo pasé en ese caminito. Y cabal, justamente pasaron en la calle donde estaba mi casa. Entonces sí, estaba muy confundido en donde ellos decían que nos invitaron a la fiesta. Todas las personas que llegaron a la fiesta o que iban a llegar tenían que entrar por la carretera y no al monte. Gracias. Pero ¿hay alguna razón por la cual sucedió? No hay razón. No hay razón, señor juez. Sí. Don Tomás, ¿quiere declarar algo más a esta corte? Pues, como dije yo, y como esperan mis compañeros que ahora me están viendo, que están escuchando, las víctimas estamos esperando al honorable corte que nos atiendan, que nos escuchen, porque ya son más de 20 años. Yo sé que mis compañeros ahorita están dolidos. Porque los que murieron son personas con vida, son seres humanos. Perdón, no son animales. Los que murieron no deben nada. No. Lo que deben ellos es que todos los días se van a sus parcelas a trabajar. De eso viven. Pero lo que nos pasó es algo que como personas no es posible que nos hagan eso. No es posible que dejaron muchas familias desamparadas, huérfanos, viudas,
personas inválidas. Y por eso yo mismo decía hace rato, mis compañeros que me están viendo ahorita, las víctimas, están anhelando que ustedes vayan a comprobar y se den cuenta que lo que estamos diciendo no es un invento. Y que si se pudiera permitir, en esta sala está Efraín, que él lo demuestre, así como yo lo demuestro. No estoy inventando, señor juez, aquí tengo la herida en mi brazo. Y a mi hermanito que aquí está en la sala, ustedes lo deciden, lo podemos mostrar con pruebas y no con inventos, que lo que estamos diciendo es real. Esperamos no más tiempo a que esto se dé un fin, porque realmente tenemos derecho, tenemos esa dignidad, tenemos dignidad y por lo tanto esperamos y le pedimos a que nos atiendan, porque ya nosotros intentamos a través de nuestros abogados, pero no nos escucharon, nos hicieron de menos, como que no fuéramos personas. Es cierto, la comunidad son personas analfabetas, pero tienen voz, tienen sus idiomas, se pueden expresar y por lo tanto esto quiero pedir, a que se haga justicia, a que se dé una respuesta lo más pronto posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Tomás, por su presencia esta mañana, por su declaración. Esta Corte lo valora mucho. Ya no hay más preguntas. Puede retirarse y, si así lo desea, permanecer en el público. Gracias. Gracias a usted. Solicito a la señora secretaria llamar a la segunda declarante propuesta por los representantes, tomar sus datos y realizar las prevenciones pertinentes. Gracias, presidente. Natividad Sales Calmo. Buenos días. Solicito a la declarante manifestar ante la Corte su nombre, nacionalidad y lugar de residencia. Muy buenos días a cada uno de presentes. Licenciado, presidente de la Corte Interamericana de Derechos, pues gracias por recibirnos acá y tengan cada uno de muy buenos días, públicos presentes. Gracias. Tengo que saludar en mi idioma materno. أقيتنم حاجة من شكين قيها خال طاي تخونش تيسبل كقبل بح توي تيها نيبون كم نوتشنا تخ تان قباشل تخون قبل توكتي aldea 8 de octubre Chisec Alta Verapaz volver el tequei usqon que ite san kolba ya te oxte te wey ni te hunsh sin te yakil matza kotsaha amaltete kanil lo que ya bam bah toktan chonta kaya. Gracias. ¿Podría decirme su nombre? Mi nombre es Natividad Sales Calmo. Gracias. ¿Lugar de residencia? Aurora 8 de octubre, municipio de Chisec, departamento de Alta Verapaz. ¿Nacionalidad? Guatemalteca. Gracias.
La declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente la pregunta que se le formula. Se le informa que fue citada por la Corte para declarar sobre las alegadas condiciones previas al hecho mismo y a la vida después de la masacre. Se le informa a la declarante también que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los estados no pueden enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Corresponde en primer lugar el interrogatorio a la representación de las presuntas víctimas. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Doña Natividad, ¿puede usted informarle a la honorable Corte por qué se fueron de Guatemala? Bueno, pues nosotros nos fuimos para México por tanta matanza que hubo en ese tiempo. Yo soy sobreviviente de todo esa matanza hasta cruzar la frontera, donde mataron a varias personas, niños, jóvenes, donde actuaron los soldados del Estado, que les agarraban, les torturaban, mujeres embarazadas, los sacaban al vientre, al bebé, y le hacían como un juego, lo ensartaban en una estaca de punta. Y a ese también venía siendo de que las quemadas de casas, viviendas, animales, y conjuntamente los quemaban. Yo en mis ojos no lo puedo borrar, los colores de múltiples colores que hubo en esa quemazón. A ese mismo nos dio miedo, pues tuvo que ir mi familia buscando la frontera. Llegando a la frontera, pues gracias a México, mi respeto al gobierno de ese tiempo nos recibió y nos dio vida. Y entonces, desde ahí entonces, con todo eso, no había esperanza de vivir en Guatemala. El gobierno mexicano nos tenía que llevar para Quintana Roo, donde estuvimos en México cerca de 12 años. Después de eso, pues ahí formaron las comisiones permanentes. Como hubo un dicho de que los niños nacidos de México tenían derecho, y menos los padres. Y entonces ahí era de organizarse y nombrar sus líderes, quienes fueron las comisiones permanentes, para dialogar con el Estado de Guatemala, con el gobierno, para regresar a Guatemala, porque era el lugar de origen que nosotros teníamos así, como nacionalidad así guatemalteca. Y a esa mismo, pues hubo un firmo donde sí, firmaron el 8 de octubre. De largo tiempo, pues, se hizo el retorno, aunque siempre y cuando con miedo, pero el gobierno decía que bienvenido a México, a Guatemala. Gracias por regresar a sus tierras nativas. Pero lo cual, de llegar allá, pues no nos llevaron así hasta el lugar donde íbamos a llegar a retornar. Sí nos dejaron a un lugar donde se llamaba Veracruz, es en un Guatal. No nos pudieron llegar allí porque el ejército los tenía ocupado el lugar donde íbamos a llegar, que era Xalval. Y entonces ahí nos quedamos, pero a un año venimos a
a integrar a los otros compañeros que venían de la finca Aurora 8 de octubre para instalarnos ahí, vivirnos ahí. Pero desde entonces ya vuelvo a sufrir ese ingreso del ejército en la comunidad, donde mataron a 11 personas y 27 heridos. Y incluyendo yo, me hirieron del brazo. Cargaba a mi bebé y entonces ahí totalmente no hubo realmente así, no hubo paz, no hubo libertad, siempre y cuando nos tuvieron que perseguir con ese miedo, vivir martiriado. Doña Natividad, ¿puede usted informarle a la Honorable Corte Interamericana cómo fue que usted vivió ese día 5 de octubre de 1995? ¿Cómo fue que usted vivió los hechos de la masacre que ocurrió ese día? Pues después de la masacre, pues yo perdí conocimiento. Yo tenía dos hijos, eran 3, uno lo tenía cargado y el otro, quien fue golpeado, quedó bajo múltiples de personas que se retiraron. En ese momento ya mi hijo ya no sentía vivir, siempre cuando había ruido, pues decía que vamos, mamá, vamos, porque nos vienen a matar. Y como se dio exactamente en el lugar cuando murieron la gente, donde puedo comentar la vida de Maurilio Koch, donde le hirieron todo el brazo de aquí, ella decía una frase: papá, quiero estudiar, pero no decía que aquí salía, quiero estudiar, aquí. Y entonces ese mi finado hijo también supo esa cuestión, entonces no quería vivir. Andaba por algún movimiento, se escondía, se iba, y donde nos vamos, ya era otro trabajo para mí como mamá. Y yo también con esa, pues ya ese miedo, pues no nos dejaban en paz, pues solo esperando a ver dónde nos salía, a qué hora nos llegaban de vuelta a matar. Aparte de la lamentable muerte posterior a la masacre de su hijo, ¿usted sabe si algunas otras personas de la comunidad han muerto después de la masacre? Pues ya se nos fueron 3. Se fue don Francisco Hernández, que también fue herido, don Santiago Maquín y mi hijo Gerardo Maldonado Sales. ¿Qué hubiera sido si mi hijo estuviera, aunque viviera en la pobreza, pero mi hijo me hubiera consolado? Como humanamente, como todos pueden sentir a un hijo que es de mi sangre, y murió. Y ese me ha dolido bastante. Mi país no hay paz, no te respetan. Es más, la mujer ha sido discriminada, no te dan el valor. También existe el miedo, siente el miedo que porque aquel tiempo, aquella que habla, es más, si es mujer, pues espérate. Ese miedo lo llevo. Doña Natividad, desde su opinión personal, ¿cómo cree usted que han afectado los hechos de la masacre a las diferentes familias de las víctimas en la comunidad? A las diferentes familias, la verdad, presente. Espero que mi expresión
se entiende porque yo no tengo ni un día de estudio. Las familias que se quedaron, las viudas, los huérfanos, que el papá se murió, la mamá ahí se terminó, se quedaron solos, sin estudio, sin ni un trabajo, andan dispersos. Las viudas, ¿quién por ellos? El grano de maíz, que nosotros vivimos de las tortillas, de los frijoles. ¿Quién lo va a sembrar toda esa alimentación? Nadie. Y no hay recursos. Los hijos pues se han quedado sin estudio. No hay atención médica, no hay los huérfanos, ni educación. Entonces, y el deber de eso, mi pregunta, ¿quién dio la orden? ¿Por qué no el Estado? El gobierno ese tiempo, ¿por qué no marcó el alto? Que es increíble decir o creer que un bebé matan. ¿Qué sabe un recién nacido? ¿Qué sabe un bebé? Y para que lleguen a ese extremo es un dolor grande. Doña Natividad, ¿puede informarle usted a la Honorable Corte cómo fue su vida después de los hechos ocurridos el 5 de octubre del 95? ¿Perdón? Doña Natividad, ¿puede usted informarle a la Corte después de la masacre cómo ha sido su vida? ¿Cómo le ha afectado, cómo le impactó los hechos ocurridos en 1995 a usted en su vida y en su familia? Pues ahorita, después de la masacre, pues mi vida ha sido duro. Y hemos gestionado, hemos buscado una salida para que nos hagan una reparación digna, porque realmente nos han dejado sin visitas, sin saber nada, qué pasó a ese tiempo, quiénes fueron afectados, nada. El Estado realmente nos tiene abandonado. Pero cuando hay partidos políticos, ahí sí nos buscan hasta el último rincón, ponen botas a buscar a la gente para que voten por algo. Pero en este caso no hay nadie. Por eso yo pido a la Corte, gracias, que hasta ahorita pues nos pudimos venir, ya dimos tiempo, más de 20 años, pidiendo que nos hagan una reparación digna, porque realmente hemos quedado sin nada y además, pues los que hicieron los hechos, unos no están capturados, andan libres, y mientras nosotros estamos sufriendo lo que sucedió, lo que yo he sufrido, entonces, ahí. Doña Natividad, ¿puede usted informarle a los honorables jueces si el Estado de Guatemala les ha brindado algún tipo de apoyo en materia de salud, en materia psicológica, especialmente para superar el trauma provocado por la masacre de octubre del 95? No hubo nadie, no hay atención. Al contrario, sí nos han hecho como borradores de ellos, porque un personal del resarcimiento, quien dijo que sí, les vamos a apoyar, hasta dijo que sí, había apoyado, pero ¿en qué? No hay nada. Por eso pido a la Corte que si pudiera, pues, que fueran a ver allá mis más
gentes afectadas allá tienen que decirles algo de lo más duro que se han vivido. Apoyo, no hay nada, no hay nada. ¿Algún funcionario de los últimos gobiernos ha visitado la comunidad con algún ofrecimiento? No, Me refiero a si algún representante del Estado de Guatemala ha llegado personalmente a reunirse con ustedes, a la comunidad, con algún ofrecimiento. solo el del resarcimiento del PNR quien llegó, pero como digo, no solo ofrecen y no es de que sí han hecho algo, no han hecho nada así. Doña Natividad, después de esta audiencia, ¿qué espera usted del resultado de esta audiencia que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Lo que pido a la Corte, pues, que nos apoye y que nos vaya hacia con nosotros a ver y luego, pues, que se haga la orden de captura de los restos que están libres. Eso pido yo al presidente de la Corte. Muchas gracias, doña Natividad. Gracias, señor presidente. Ese es el interrogatorio de esta representación. Muchas gracias a la representación de las presuntas víctimas, a la señora declarante. Corresponde ahora el interrogatorio a la representación del ilustre Estado de Guatemala. Adelante. Muchísimas gracias, honorable presidente, honorable Corte. Doña Natividad Sales Calmo, buenos días. Así es. ¿Puede indicarle a la honorable Corte dónde vive usted actualmente y su familia? Aurora 8 de octubre, Chiseca, Altaverapaz. ¿Quién le otorgó la tierra donde vive usted actualmente? ¿Mande? ¿Quién le otorgó la tierra donde usted vive actualmente? Son las comisiones permanentes con... Bueno, perdón, yo hacer esos datos no muy... lo sé porque hay un... Pero ¿tiene conocimiento quién le otorgó la tierra? Sí, sí, ¿Quién? sí, los de la comunidad y la comisión permanente con... Es una finca, pero ya más allá, no... ¿Quiénes integran la comisión permanente? Es uno que se llamaba Juan Koch, pero lastimosamente ya está fallecido. Sí. Esta comisión permanente, entiendo, tenía reuniones con el Estado para garantizar su retorno. Ajá, sí. ¿Tiene usted conocimiento si esta comisión permanente, dentro de los acuerdos para las condiciones de retorno, establecieron proporcionarles tierra a ustedes para su retorno? Pues a ese veníamos para venir a gestionar con con las comisiones y con el Estado, con el gobierno, a que nos consigan lugares ahí, porque es un deber del Estado. Y por eso mismo que ellos tuvieron que pedir eso, y luego el Estado dijo que sí. Y como digo, no muy sé, no estudié, pero con lo poco que sé, con la firma, creyendo que es una garantía para cada ciudadano. Gracias. ¿Pagó usted algo por su tierra, por donde vive actualmente? ¿Eh? ¿Pagó usted algo por tener su vivienda donde vive usted actualmente? Sí. ¿Cuánto pagó? Eso sí no lo tengo en la memoria, porque el que más está ahí es mi esposo. ¿Y a quién le pagó? Esa es una ONG que nos otorgó la tierra, la finca, y entonces ahí, bueno, más.
No tengo más información. El que sabe más, como digo, es mi esposo. Gracias, gracias, doña Natividad. ¿Podría indicar si el día de los hechos los soldados ingresaron a las viviendas? No, a la comunidad. A las viviendas no ingresaron. No, a la comunidad. Ok. Cuando sucedieron los hechos, ¿dónde usted se encontraba? ¿Estaba cerca de los soldados? Sí, yo estaba cerca ahí. Vivía cerca, o sea que vivo cerca. De ahí, entonces ahí, por eso cuando se juntaron la gente, llegaron y entonces yo también estuve ahí, y de mis 2 hijos, uno que ya tengo fallecido, que les había dejado ahí, un poco retiradito, porque al ver de nuevamente las armas, y entonces sí, no es cuestión de que si uno puede estar tranquilo, ¿verdad? Entonces por eso yo estuve ahí, por eso salí herido. Después del 5 de octubre de 1995, ¿tiene conocimiento usted si han habido nuevos enfrentamientos o han llegado fuerzas armadas a realizar masacres o amenazas a la comunidad? Pues antes de eso, como era primera vez, era primer año de hacer el primer aniversario, estábamos coordinando para festejar el primer año de llegar a esa tierra, a esa finca. Entonces, por primera vez, sí es cuando sí el ejército se presenta, sin conocimiento de todo. ¿Y después? Pues después, pues hay intimidaciones, hay amenazas, hay, pues, usted sabe que cómo vive nuestro país. ¿De quiénes pueden ser estas amenazas? Pues hacia nosotros, porque ahí ¿Pero quiénes les han hecho las amenazas? los familiares de los que están así encarcelados. ¿Tiene conocimiento qué familiares? No. ¿Lo ha denunciado al Ministerio Público? Bien, eso es, cuando muy fue, sí, fueron las denuncias. Pero por los hechos. Ajá. Posteriormente no se ha presentado ningún tipo de denuncia. No. Gracias. Antes de los hechos, ¿qué estaba haciendo usted? Antes de lo que pasó el 5 de octubre. Pues yo estaba tejiendo. Yo teje, hago mi propio traje con mis propias manos. Esa vez estaba tejiendo, pero como vive muy pegado, y entonces cuando escuché la bulla, ¿qué será? Entonces fue alarmante. Y ahí es donde sí yo estuve ahí. ¿Qué sintió usted cuando se enteró que habían soldados dentro de la comunidad? Me dio miedo volver a lo pasado, porque no lo voy a dejar mentir, aunque para mí no es vergüenza mostrar, aquí llevo el recuerdo del tiempo de la persecución. Aquí llevo, aunque muchos dicen, olvídale, ese ya pasó, no, aquí tengo mis recuerdos. Y tengo la cara levantada, decir la verdad, los hechos. ¿Y qué debe yo? Solo tenía mis palos para tejer. Yo tejo, yo siembro, yo sé chapear, yo trabajo, yo cultivo, sé sembrar. ¿Tiene usted conocimiento si al día de hoy el Estado de Guatemala, perdón, voy a dar un momento. Perdón. Cuando usted me indique, le vuelvo a preguntar. No, tranquila, no hay prisa. Sí. Vamos a suspender un segundo.
¿Puede Secretaría acompañar? Doña Natividad. Sí. No hay prisa, tranquilidad, vamos a continuar cuando usted nos lo diga. Sí, está bien. Gracias. Siempre me ha pasado. Yo tengo mi propio video. Ahorita que entré en eso, no duermo. Siempre me acuerdo. Todo. ¿Se encuentra bien para Sí, sí. continuar? Sí. Muchas gracias. Continuamos el interrogatorio. Muchas gracias, doña Natividad. Sé que esto es muy difícil para usted, pero trataré de hacer las preguntas un poco más concretas. ¿Tiene usted información o conocimiento si existió alguna persona condenada por estos hechos? ¿Perdón? ¿Tiene usted información si existió alguna persona condenada por los hechos del 5 de octubre de 1995? Son los soldados que hicieron la patrulla. El día de los hechos, ¿usted vio a los soldados? Sí. ¿Cuántos soldados eran aproximadamente? Pues alrededor como entre un promedio, Ujú. entre de 11 o poco más o menos ahí, porque no era el momento de que contar, bueno, cuántos. Ese no era, eso fue una sorpresa, sí. Nos traicionaron a ese momento. ¿Y ellos llegaron al centro de la comunidad? Sí, ¿La comunidad salió? sí. ¿Cuánta comunidad aproximadamente estaba alrededor de los soldados? No tengo la idea, pero sí, la comunidad. ¿Un número aproximado, si puede? No puedo decir. Usted mencionó dentro de su declaración que posterior a los hechos ya han fallecido 3 personas más. Sí. ¿En qué año? Hace como 4 años, si estoy mal, pero como digo, no tengo ese dato que sí, bueno, hace como 4 años, 3 años. Ahora mi hijo fue el 2004, ya tiene no sé cuántos años ahorita, 2004 hasta ahora. Ok. ¿Tiene este conocimiento si en algún momento el Estado de Guatemala, en concepto de restitución material, les ha otorgado algo? Ejemplo, viviendas. Hasta el momento no. En concepto de resarcimiento económico, ¿se ha resarcido alguien de la comunidad? No, ¿Ha existido algún proyecto de dignificación o apoyo por parte del Estado, ejemplo, a las conmemoraciones que se llevan a cabo? no, ¿Sabe usted si se les ha apoyado por parte del Estado con otorgarles velas, cohetes, pelotas, banderas o alimentación?
Nada, solo he visto en televisiones, ahí en las noticias que sí lo hacen eso, pero solo a los alrededores de la ciudad, pero menos para que vayan más allá. ¿Quiénes son los alrededores? Por ejemplo, la ciudad, ahí donde termina la ciudad, por ejemplo, hay calles ahí, pero ya más allá desconozco. Fuera directamente de la comunidad. No hay nada. Ok. Únicamente, honorable tribunal. Muchas gracias, señora Natividad. Muchas gracias, señor agente del Estado. Doña Natividad, ahora le corresponde a la Corte hacer las preguntas. Juez Patricio Pazmeño Freire, juez Raúl Zaffaroni, jueza Elizabeth Odio Benito. Adelante. Buenos días, doña Natividad. Buenos días. Y muchas gracias por acompañarnos esta mañana para traernos sus experiencias tan dolorosas y las de sus vecinos que sufrieron los hechos del 5 de octubre. En su declaración, en el video, los soldados entraron al centro de la comunidad porque a ellos se les ocurrió, o hubo alguien en la comunidad que los invitara a algo. No tengo idea, no hay. Es que ahí en la comunidad, pues bueno, cuando hay algo, por ejemplo en la fiesta, se informa, nos reunimos, toda la gente, se dice, bueno, ¿qué dicen? Se hace una pequeña consulta, ¿qué dicen? Pues la invitamos a de las comunidades vecinas, pero no el ejército. Y entonces eso ignora, no hay. El día de los hechos, usted estaba ahí en el centro cuando ellos empezaron a disparar. Sí, Y con usted estaban sus hijitos. sí. Les dejé un lado, les dije yo que quédense aquí, porque de repente empiezan así a tirar. Entonces ahí, pero como ya estoy con miedo, con ese miedo, pues ¿qué va a pasar? Ver las armas no es ver un juguete. Y entonces por eso le había dejado a mi finado hijo, que queda, pero lo cual, cuando fue cuando empezaron así se preguntó que a qué venían, no respondían nada. Ya desde entonces empezó el disparo. ¿Cuántos hijos tenía usted en ese momento, doña Ana? 3. Tenía 3. 3. Uno de ellos era Gerardo. Sí. Cuando Gerardo resultó herido, ¿quién lo llevó a Ciudad Guatemala? Fue atendido por los médicos del mundo. Estaban ahí en la comunidad. Ellos son los que prestaron auxilio. Y ya después, pero ese fue en el momento, ya después mi finado hijo estuvo con fiebre y perdía conocimiento y siempre decía que vamos, porque vienen los soldados. Vamos, vienen. Y como él se dio cuenta, la sangre que corrió. Y entonces, yo con mi propio dinero, yo y su papá, yo creo que todos los presentes, pues uno siente cuando una familia está enferma, pues hay que luchar. ¿Cómo? Aunque tortilla con sal o sin sal o solo una tortilla con una taza de agua, pues yo eso lo hizo. Porque con esa escasez de recursos y apenas recién llegar, no teníamos siembra, no teníamos que vender, no teníamos pollo, porque de eso vivo yo como campesino. No tengo dinero para la sal, azúcar, agarro un pollo, lo vendo y ya tengo para sostenerme mis necesidades.
Y mi esposo pues cultiva el campo, siembra frijol. Si hoy sembró frijol, aquí hasta dentro de 3 meses, sí, hasta iba a haber frijol. Y aquí se siembra ahorita hasta 4, 5 meses y ya hay maíz. Y entonces uno sufre al inicio. Ahí me fue muy duro. Sí, claro. Fue un gasto muy grande. Quería yo lograr la vida de mi finado hijo, pero no se pudo. Ya no se pudo. Solo con ese trauma y fiebre hasta que tocó la muerte. Yo, como familia, a mi cuenta se fue hasta allá. Por eso es que yo siento el Estado nunca se ha preocupado por nosotros. Gracias. Muchas gracias, doña Natividad. Usted, si lo vio, nos podría decir, cuando los soldados terminaron de disparar, ¿hacia dónde se fueron? ¿Por dónde se fueron? ¿Usted los vio? ¿Dónde nos huimos? No, los soldados, cuando ellos terminaron de disparar, ¿usted los vio salir del pueblo, de la comunidad? ¿Por dónde se fueron? ¿Volvieron al monte o se fueron por las calles? Bueno, en ese momento, pues nos retiramos. En ese acto de matanza que hubo, los soldados se fueron en la calle donde salieron y ahí mismo regresaron, pero también ellos se hirieron entre ellos mismos, porque entonces ahí se regresaron y lo vi cuando regresaron, pero ya a la distancia ya vi que ya no hay gente y fui a buscar a mis 2 hijos, ya no están, que si ya estaba, la gente les había sacado, prestaron auxilio y todo. Es una dispersión así. Sí, fue Un momento se fueron la gente y como digo, ¿quién quiere morir? Si no hubiera oído, un poco la cinta para atrás, si no me hubiera oído, no hubiera, el que corrió, salió, pues aquí estoy. El que no se pudo, pues se quedó. Y entonces ese momento igual, lo viví, un momento de dispersión, se fueron la gente, pero aunque ya lo más tarde, pero tuvimos que acudir con médicos del mundo, donde pudo llegar a ver la niña que le dio Maurilio, y donde pudo ver a Manuela, que era una maestra, justamente esos días tenían una concentración de reuniones, pues qué sé yo, de planes de educación, y cabal, ella también solo fue a dar la vida. Es una muchacha linda, gordita, la fui a tocar, creyendo que está vivo, ya está en atención con los médicos del mundo. Doña Natividad, ¿ustedes le pidieron al gobierno alguna indemnización por lo que pasó? ¿Hicieron algún juicio? Pues desde entonces ahí empezamos, pero nunca, no pudimos, por ese mismo, que se ha llevado largo tiempo, hasta más de 20 años, y por eso mismo tuvimos que acudir a la corte, porque no nos queda de otro. Ya tuvimos nuestros representantes para que sí, que se vaya conforme la ley a como debe de ser. Muchas gracias, doña Natividad. ¿Usted quisiera decirle algo más a esta corte? Pues, por lo mismo le digo que muchas gracias y espero que la corte que vaya con nosotros, que va a ver nuestros casos. Ojalá que este es el final, que el Estado nos haga entender con esta reparación digna, porque no nos queda de otro.
a los seres que ya se nos fueron, no porque así querían morirse solos, sino fueron matados. Qué desgracia. Eso, estuvieran ellos, aunque pobres, pero reunidos. El caso de las viudas, los huérfanos, el caso mío con mi hijo, por lo mismo. Entonces, pido a la Corte, por favor, yo creo que este es el último fase. Yo creo que no habrá más otro tribunal más allá. Aunque no quisiéramos, pero quisiéramos que Guatemala se dé cuenta de nosotros, que se preocupe el Estado, pero no hay preocupación. Por lo mismo, pido a la Corte también la orden de captura de los que están libres y la reparación digna. Gracias. Muchísimas gracias, doña Natividad, muchas gracias. No tengo más preguntas, presidente, gracias. Muchas gracias, jueza Elizabeth Odio Benito. Pregunto al juez Humberto Antonio Sierra Porto. Juez Roberto Caldas. Juez vicepresidente Eduardo Biogrossi. Doña Natividad, le agradecemos mucho su presencia el día de hoy. Su declaración ha sido muy importante. Valoramos muchísimo que haya viajado hasta Costa Rica. Gracias, señor presidente. Ya no tenemos más preguntas. Puede retirarse. Gracias. Hemos concluido esta fase de la audiencia. Haremos a continuación un receso de 30 minutos. Regresamos al 5 para las 11 para continuar con la segunda fase, que son los alegatos finales orales, las observaciones finales orales. Se suspende esta audiencia por 30 minutos. Señores, de pie, por favor, la Corte se retira.